Hola, bienvenidos de vuelta a Jerry Viaja, un podcast donde les gusta hablar de todos los temas relacionados con viajes. Hoy les traigo un capítulo muy especial para mí porque voy a entrevistar a Amit Mohanty, un chico de la India que ya está en Uruguay viviendo desde hace 6 años, 2014 si no recuerdo mal. Y en esta entrevista que le hago, él nos cuenta cómo fue su experiencia cuando se mudó la primera vez a Uruguay. De hecho, él antes de venir a nuestro país, yo soy uruguaya por las dudas, antes de venir a nuestro país, él no había salido de la India, no había estado en ningún otro país, ni siquiera uno vecino. Y todos los choques culturales que tuvo para él, cómo se adaptó, qué fue lo que lo hizo quedarse en Uruguay, etcétera, etcétera. Un poco el concepto que quise con este episodio es ponernos en el zapato del otro. Porque es muy común que estemos siempre escuchando los choques culturales que tenemos los occidentales cuando vamos a países de Oriente o de Medio Oriente o de África, con culturas muy distintas y cómo nos sentimos y las cosas que no entendemos, pero muchas veces no nos paramos a pensar cómo es cuando es a la inversa, porque también para ellos probablemente hay un montón de cosas nuestras que sean rarísimas o que al principio les parezca qué le pasa a estas personas, están todas locas. Así que nada, acá estamos con la historia de Amit, a quien paso a entrevistar. Hola Amit, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por Uruguay? Hola Joana, ¿todo bien por acá? Estamos en verano con un poco calor, pero Un poquito nada sobreviviendo. más. Y bueno, últimamente está subido más de 30, así que no es un Ah, poquito. Pero más de yo 30 y estoy con humedad. acostumbrado de Es calor, verdad, es verdad, es no verdad. puedo quejar mucho. Antes de comenzar a preguntarte, justamente, presentate un poquito para quienes no te conocen, de quién sos, de dónde y bueno, dónde estás ahora y qué estás haciendo actualmente, de manera muy breve, solo como presentación para que te conozcan. Perfecto. Mi nombre es Amit Kumar Mohanty. Actualmente yo estoy viviendo en Uruguay, Montevideo. Yo soy de India y estoy en Uruguay hace casi 9 años y trabajo como un ingeniero en una empresa estadounidense y acá estoy. Por eso decía que no puedo quejar de calor. Vengo con unas temperaturas de 40, 45 grados. Sí, sí, estás más que acostumbrado. Nosotros con Diego todavía tenemos en la lista pendiente ir a India, pero ya estamos con demasiadas ganas. La próxima vez que vayamos a Asia, no se salva India, ¿eh? ¿Vamos o vamos? ¿Sin ti o contigo, Amit? Ojalá que sea contigo, pero que vamos, vamos. Espero que podemos hacer juntos. Si no, sí, obviamente tienen que hacer India. No puedes dejar India. Sí, no, no. Contanos, ¿hasta cuándo fue que estuviste tú en India y qué hacías allá? O sea, antes de llegar a Uruguay, ¿hasta qué edad estuviste en India y exactamente qué era lo que hacías? Mira, yo estuve en India toda mi vida hasta 2014, que tenía como 25 años, y ahí lo vine por Uruguay. Y yo ahí, después de recibir de ingeniero, empecé a trabajar en parte sur de India. Yo soy de parte este de India, en un estado que se llama Orissa. Después de recibir, yo empecé a trabajar para una empresa que está en sur de India, en Chennai. Trabajé 2 años y medio antes de mudarme a Uruguay. Y antes de que te mudaras a Uruguay, ¿ya habías viajado a otros lados? Fuera de India, quiero decir. No, antes de mudarme a Uruguay no tuve oportunidades de viajar afuera del país. Yo había viajado bastante adentro de India, como es un país grande, a veces sentís que está en un continente pequeño, que tiene varios países adentro. Viajé adentro de India, pero nunca tuve la oportunidad de viajar afuera, así que Uruguay fue la primera vez que viajé para extranjero. Mirá qué increíble, ni siquiera a tus países vecinos, Bangladesh, Pakistán, bueno, Pakistán capaz que no, porque sé que con Pakistán tienen sus problemas, pero nada, eso que me llama la atención que, o Nepal, que nunca hayas viajado a algún otro país vecino al menos antes de que vinieras para Uruguay. No, no tuve la oportunidad, único que había surgido porque yo también tenía 25 años cuando vine y había empezado a trabajar como hace 2 años, 2 años y medio. Si no había venido a Uruguay, capaz que sí había viajado a algún planes, porque antes para tema económica y todo no era muy feasible con estudios viajar afuera. Justo ahora que me decís, mis amigos, compañeros de universidad habían planeado un viaje a Tailandia, pero eso coincidió mi viaje con Uruguay, así que yo no pude venir, pero esos fueron. Podías haber ido a Finlandia y terminaste en Uruguay. Bueno, al menos la temperatura es más parecida en Uruguay. ¿Y cómo te surgió la oportunidad de quedarte a trabajar en Uruguay? Como comenté, yo trabajo para una empresa que es multinacional y tienen oficinas más de 40 países.
y tienen oficinas en Uruguay también cuando precisan en Uruguay algunos ingenieros en cierta experiencia y muy particular conocimiento para algunos proyectos, ellos traen de otros lados, por ejemplo de India. En ese tema me surgió la oportunidad para venir a Uruguay y me interesó bastante porque yo sabía que puede ser difícil o debido a un lugar distinto y todo, pero era una nueva aventura, ¿no? Y yo tenía una edad bastante joven, ahora no soy, así que no pensé mucho para tomarte esa decisión. Bueno, si surgió, vamos a ir. Pero eso no era, en principio, cuando vine, no era la idea de quedar a vivir, era más que nada, puede ser, no tenía un límite, pero yo tenía entendido que vas a hacer 2 o 3 años y después volver a India. Claro. Considerando que nunca habías salido antes de India, ¿no tuviste miedos y dudas al principio ante la idea de mudarte a Uruguay, un país tan lejano, tan diferente? Que además también no es que decías, ay, me mudo a España, a Estados Unidos, que son como países conocidos, ¿no? Te estabas mudando a Sí. Uruguay, que anda a buscarlo en el mapa. Sí, esto literalmente lo hicimos cuando surgió Uruguay y todo, a ver dónde queda, no sé qué, y hasta bastante tiempo. Yo obviamente hice un poco de research sobre Uruguay y básicamente lo que puede encontrar en internet, y, pero mis amigos todavía, hasta que yo fui de allá, me preguntaban, ah, ¿qué tal Uganda? Uganda, no, Uruguay. Ah, da igual. Yo dije, no, no, ¿cómo da igual? Uganda es en África, Uruguay es en América, Suramérica, así que no da igual. Bueno, vos entendiste, está bien. Pero no, sobre tu pregunta, el principio tuve algunas dudas que creo que son natural si vos vas a mudar a un país que es otro lado del mundo, ¿no? Bastante lejos, otro lado del mundo que no conocía casi nada y tenía información sobre eso leyendo alguna cosa por internet, no hablando con alguien que me puede dar una vista, perspectiva que había vivido en Uruguay. Así que sí, tenía algunas dudas, no sé, en seguridad, pero dudas, pero yo pensé que bueno, es como una nueva aventura, enfrentar con una mentalidad abierta. Era joven, así que bueno, vamos a ir, vamos a ver qué tal. Y tu familia y amigos qué opinaron al principio? En realidad vine a trabajar unos años, así que todo tenían en mente que, ah, bueno, es un viaje de 2 años, se va a trabajar y volver. Todo tenía esa perspectiva, pero igual mis amigos estaban emocionados porque entre mis amigos, algunos ya están ahora en Europa, Estados Unidos, pero en ese momento creo que yo era, en nuestro grupo de amigos, era primero que salió del país, estaban emocionados y todo, y estábamos todos en tema de Uruguay, qué es Uruguay, qué tal, no sé qué. En mi familia había, puedo decir, un distinto emociones mezclados. Algunos estaban emocionados y apoyaron desde el principio, otros tenían preguntas sobre mi decisión o sorprendido, "Pa, ¿vas a ir tan lejos? ¿Y qué tal esto? ¿Qué tal otro? Bueno, no sé tanto, vamos a ver. Pero no, en general después todos entendieron que era una oportunidad para mí, tema personal o también profesional, para elevar mi experiencia en nivel profesional. Así que tuve el apoyo de todos. Específicamente, como no conocíamos tanto Uruguay y fuera de broma también estaba mucho, como te dije, Uruguay, Uganda, y yo Claro. me acuerdo que vine en 2014 de octubre y ahí había terminado el Mundial de 2014 y era famoso Suárez para morder y mi amigo decían, "Pa, no te van a morder ahí, que se muerden, me parece, ¿eh?". Era todo chiste así, Sí, pero si sí. vos preguntas a cualquiera, lo que conocían Uruguay, conocían por fútbol, que bastante Forlán, Suárez, eso sí, conocen bien, y después alguna cosa de este momento, no me acuerdo qué año salió legalización de marihuana, pero cuando salió estaba una noticia mundialmente que uno de los países primeros de allá que legalizó y también era una notición y ahora entonces vos vas a ir, puedes plantar, fumar marihuana, mira qué bien, ¿eh? No voy a hacer, pero sí, ahí capaz que sí. Todo esa cosa que esos sabían de Uruguay. Y
donde ubicar el mapa, capaz que no, pero sabían fútbol, esto, otro, algunas cosas de Uruguay. ¿Y tú tenías, ahora que sacás el tema ese de la marihuana y eso, tenías algún prejuicio antes de venir a Uruguay que te cambió una vez que comenzaste a vivir en el país? Sí, tenía algunos prejuicios, pero no mucho porque no tenía mucha información. Sin información tampoco puedo tener prejuicios, pero sí tenía algunos. Eso que dijiste, como en mi research que había hecho por internet, yo había ¿Te visto que es imaginabas un que eran país todos bastante unos... liberal y marihuana legal. Pensé que, bueno, cada lado que voy están fumando marihuana, es como Claro, sobrepasado. Y eso era uno, sí, obvio, pensé que cualquiera debe estar fumando marihuana. Si es legal plantar, es como voy a casa tuya, capaz que están ahí sentados sacando hojas y fumando. Eso me imaginé, pero otros capaz que sí, ahí pensé este lado del mundo, como puede ser las relaciones eran muy light, con poco valores, ese tipo de cosas. No tenía muchos prejuicios debido a poca información que eso tenía sobre Uruguay. y sin haber salido de India, ¿cuál era la cultura occidental? O sea, ¿cuál era el acercamiento que tú tenías a la cultura occidental antes de llegar a Uruguay, sin haber salido de India nunca? ¿Habías podido tener antes más interacción con extranjeros? ¿O para vos era la primera vez que realmente ibas a estar de lleno en una cultura occidental? No, mudarme a Uruguay fue mi primera experiencia como viviendo en un país extranjero, una cultura occidental. Antes de venir a Uruguay no tuve la experiencia de cultura occidental. Mi conocimiento sobre la cultura era basado de películas y algunas series. Tenía unos compañeros que estaban trabajando allá, que uno era de México, otro no me acuerdo bien, pero eso como entre muchos compañeros, algunos había hablado, pero no en tanta profundidad. Es como alguna conversación, algún tema se salta, se habla un poco, pero nunca hablamos mucho de la tema. Así que conocimiento de la cultura occidental tuve después de que llegué a Uruguay. ¿Te llegaste a acordar cómo fue tus primeros días o tus primeras semanas cuando llegaste a Uruguay? ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones que tuviste y impresiones? En realidad, primer día, primera noche, yo me acuerdo bien cuando llegué a Uruguay, llegué como 1:30, todavía sigue, mismo horario de avión, Gol, que llega de Brasil a Uruguay. Llegué a 1:30, tengo que aclarar que acá, antes de venir, yo tenía unos compañeros que trabajaban conmigo en India en el mismo proyecto. Ellos ya habían venido a Uruguay hace unos meses y por eso uno de esos fue a buscarme a aeropuerto. Y cuando vine de aeropuerto hasta, en ese momento vivía en Positos, en la ruta, la primera impresión que me dio, porque yo tenía en mente que debe ser una ciudad mucho más grande que es Montevideo. Cuando pasé por toda la ruta, además ahora pensando para atrás, que creo que pasé en todas las zonas mejores de Montevideo, para Carrasco, para Positos y eso. No es que vi mal, pero yo tenía sensación que debe ser una ciudad grande, como, no como en Nueva York, pero obviamente una ciudad grande, con muchos edificios, esto otro. Eso no lo noté. Y no, era la primera noche, después sí, y era una cosa distinta, los hábitos de la gente o cuando cruzas y cómo todo manejan y los saludos, obviamente, eso una cosa primera que me dio, porque nosotros en India, típico entre familias o mayores, es tipo namaste, ¿no? Y después en profesional le das mano. Acá el saludo con beso a las mujeres o saludo un poco distinto a los hombres. Eso como chocaba y llevó bastante tiempo para acostumbrar ese saludos. Y aparte para idioma no tuve mucha oportunidad en los primeros días para conectar o hablar con uruguayos. Era más como entre una pequeña comunidad de India, digamos. Cuando llegaste entonces, ¿esperabas verte como una especie de ciudad grande, estilo Nueva York? No pensaba en Nueva York, pero no sé, un, unas ciudades que puedo decir hoy que India tiene mucho más ciudades grandes, no solo en tamaño, pero parte de ciudad, vos cuando cruzas, ¿viste? Te da sensación que sí es un Sí. metrópolis grande. Esa sensación no tuve, yo pensaba que debe estar una ciudad re grande y moderno, pero
Cuando llegué, no, estaba bastante tranqui eso. Re No es desilusionado. tan grande. Bueno, pero mejor en realidad, porque después con el tiempo descubriste que es lindo estar en una ciudad pueblo tranquilo, como nosotros Sí, eso llamamos, fue una de las sí. razones para elegir Uruguay para vivir. Y entonces cuando recién llegabas no hablabas nada de español, fue muy complicado con esa barrera idiomática y bueno, también toda la parte cultural al principio, instalarte. Te pregunto también porque hasta donde recuerdo yo, corregime si me equivoco, pero si no recuerdo mal, había como gente que se aprovechaba un poco de la dificultad del problema idiomático que tenían los indios para hacerles de intermediarlos para conseguirles casas para alquilar y muchas veces en sus servicios de intermediarios les cobraban precios más inflados. No sé si es así, pero yo recuerdo que había una problemática medio así, de que como que se aprovechaban de cobrarles más caro por eso mismo. No, sí, cobraban, en realidad sí, pero no sé si cobraban muy caro porque lo que puedo decir, ponele, si vos quieres alquilar, te cobraban, hay un agente que nosotros digamos, decimos broker, que te consigue y hace el contrato y todo y lleva un mes de alquiler. Pero no sé de otro lado, pero en India también, si es un pueblo o un lugar chico, ahí vos tenés conocidos, a través de esos vos podés conseguir. Pero si vas a una ciudad grande, es el mismo manera, hay un montón de brokers, te van a mostrar, te van a hacer todos los papeles y eso, pero llevan también un mes de alquiler. En ese sentido, no creo que había mucho como explotación, digamos, pero sí, esa parte era difícil porque sin tener contactos acá o alguien conocido, era difícil, yo qué sé, comunicación con el propietario que vas a contratar o leer el contrato, saber las leyes. Igual ponían para nosotros en español y en inglés, dos partes había en contrato, uno de todo en español, otro en inglés. Si aunque entiendas el contrato, vos no tenés conocimiento o algo sobre las leyes de Uruguay. Así que lo que pongan, vos vas a firmar nomás, no vas a preguntar nada. En Sí. ese sentido, sí, no es un proceso fácil. Para mí fue un poco como menos riesgoso, digamos, porque yo tenía algunos compañeros que ya habían vivido en Uruguay, estaban en Uruguay hace tiempo, como unos meses, 6, 7, 8 meses. Ellos ya tenían contacto y también la empresa prestaba un servicio que tenía un contacto que ella venía y te hacía todos los papeles, mostraba casa y eso, pero sí, llevaba un mes de alquiler. Para ti entonces, o sea, como que valían el precio que cobraban porque les ayudaban a ustedes haciéndolos, eso, haciéndoles de intermediario, buscándoles los lugares, conociendo ya los contactos, haciendo también el translate en español. Sí, todo eso para mí está bien porque si no, vos precisas, requieres una asistencia de algo profesional o contratar un traductor, lo que sea. En todo ese tramos y vos que estás llegado ahí sin hablar español, para mí creo que sí vale la pena. Además, como comentaba, en India también si vas a una ciudad grande para hacer un contrato de casa o alquiler, ahí le pasa que ellos también te cobran eso, un mes de alquiler. Eso yo veía como un estándar que mantienen en todo lado. Claro. ¿Y cuánto tiempo te llevó a aprender español? Bastante, ahora no me acuerdo bien porque era un proceso gradual, no es que un año puse, aprendí y hablé. En principio no hablaba mucho, aprendí unas palabras básicos y después usaba Duolingo también para ir aprendiendo unas palabras más. Y ahí podría hablar, pero charlas cortitos, como yo tengo algo específico para hablar contigo, hola, ¿qué tal? Preciso tal, y ya está. Si tengo que hacer una charla como amigo, sentado ahí para horas, ahí después de 5 minutos me quedaba sin palabras, no sé qué decir. Y eso desarrollé más cuando conocí mi actual pareja Jessica, ahí hablando con su familia, con ella, es como haciendo más vínculo con algunos amigos uruguayos también, charlando con ellos y creo que eso me ayudó bastante para aprender el idioma y también es más agarrar las palabras que son típicos de Uruguay, no es español, porque español también varía un poco de España, de Uruguay, de Centroamérica. Si yo
tengo hoy en día, no sé si acento, pero las palabras y un poco más uruguayo es porque aprendí hablando con la gente, más que haciendo un curso. Nunca hice un curso. Creo que cuando te conocí, yo fue en el 2016, si no me equivoco, y en Sí, esas fechas ya, o sea, no hablabas tan fluido como ahora, pero hablabas bastante, o sea, algo de español ya hablabas. Y es verdad que cuando empezaste a salir con Jess, agarraste más ritmo, pero en el 2016 ya llevabas 2 años en Uruguay y dentro de todo estaba muy bien. Sí, un sí, año o un dos. año y dos por lo menos para hacer una conversación. Como te comentaba, si hago una conversación contigo 5 minutos, ahí estoy bien. Cuando pasa cinco o cuando hablamos temas que no son diaria, que tengo palabras que uso diariamente, ahí yo perdía un poco. Creo que es igual, es muy meritorio porque yo puedo estar 2 años y probablemente 3, 4 años en India y no tener ninguna conversación fluida en ninguno de todos los idiomas que existen en India. Además hay mucha frustración, ¿no? Porque con todas las lenguas que tienen en India, me voy a aprender una para después tener, ¿sabes qué? Ahora hay que hablar otra distinta en este otro pueblo. No, así no. Mejor me quedo con el inglés. No, lo de India es, y eso también me complicaba un poco más porque ya yo venía con idioma, nosotros tenemos, si no me equivoco, 20 y pico de idiomas oficiales y después 1600 dialectos, que eso aparte, pero yo tengo, mi idioma materna es como Odia, de nuestro estado, que se llama Orissa, y después hindi yo aprendí que no es idioma oficial de India, pero usan bastantes lugares, así que con hindi vos podés hablar capaz que más de 50% de las regiones de India. Y después inglés y después fue español, así que como para hacer el switch de un idioma a otro, pues estaba porque a veces como pensás, porque en principio no era que yo así fluente decía español, es como pensaba en inglés o en mi idioma, después traducía a español para decir, ahora sí puedo hablar un poco mejor, todavía creo que mejorar un poco más mi vocabulario, pero ahora sí puedo hacer una interacción bastante bien. Ah, está súper bien. Ya está, sos un uruguayo más para mí a la hora de hablar. Esto que vos preguntabas sobre los contratos y te quería comentar también que aparte de la casa, después servicios públicos que de teléfono, el contrato, cuando vas a tener un nuevo número, cómo hacer, Eso sí. internet, internet de la casa. Eso también fue un desafío porque la idioma siempre es la barrera. Para cualquier servicio vos tenés que llamar, atención pública, después hablar, ahí quedaba como, ¿ahora qué hago? Hoy en día creo que igual durante ese años mucho vos podés hacer online, todo llenando, no tenés que hablar mucho ni nada. En ese momento igual tenía que hablar un poco y eso resultaba difícil y necesitaba ayuda de alguien que hablaba español, por lo menos que sabe inglés y español, así vos podés decir qué quieres, después de él se habla. Y me acuerdo que en eso Diego era muy bueno y aparte, no solo yo, muchos en la oficina también pedían, ¿para qué hacemos? El internet no anda y dijeron llamar este número, pero no entiendo nada, ¿qué hacemos? Después alguien que puede dar un mano, a veces pedíamos Diego, Diego, tenemos tal problema, hablamos en inglés, explicamos, después él se llama, sea el proveedor y regla, después explicarnos nosotros qué había pasado, qué eso. En ese sentido fue mucha ayuda de algunos uruguayos como Diego y para todo ese tema. Diego siempre está al firme para hacer ese tipo de cosas. Es demasiado bondadoso. Yo le digo a veces que es demasiado bueno. No, ahí con ustedes estaba perfecto, pero a veces es demasiado bueno con demasiada gente. No, eso es lo No se que, controla. eso es verdad, porque ¿qué pasaba? Si vos pedís, yo pedía, otro más pedía, después ya Diego tenía onda que cualquiera sin conocer Diego, este que puede ayudar, bueno, lo voy a pedir. Tenemos a llamar tal lugar, tal hospital y me reservar una cita. Bueno, Iban todos esos indios, porque voy a aclarar por las dudas que la empresa que trajo a Meet es una empresa india que sigue todavía en pie, Tata Consultancy, que no tiene nada que ver con los supermercados Tata, que la primera vez que a mí me dijeron que a Meet y Diego trabajaban en Tata, yo pensaba en el supermercado, que ahora tú ya conoces porque vivís ahí, pero no, Tata Consultancy es una empresa india. Y entonces todos los uruguayos han notado que la cantidad, la comunidad india ha crecido mucho en los últimos años en Uruguay y fue por eso, porque pusieron una sede en Sudamérica y empezaron a traer un montón de mano de obra de la India. Y eso, me imagino a Diego ahí en la oficina y todos los indios haciendo fila para preguntarle para que llamara a todos lados. Quería preguntarte al respecto de este tema de la ayuda de uruguayos. ¿Cómo sentiste tú el tema de la integración
de parte de los uruguayos? ¿Alguna vez te sentiste como discriminado o apartado o dependía o al revés sentiste que siempre te integraron? ¿Cómo fue para ti tu experiencia? Y no tengas miedo en decir lo que quieras, ¿eh? Acá podemos hablar mal y bien de todo el mundo. No, en mi caso fue bastante bien y Diego era uno de los primeros amigos que yo tenía en Uruguay, que es uruguayo, no es indio, pero para otros capaz que no. Y eso tiene que ver también porque Uruguay no tiene una comunidad india muy grande como países, yo qué sé, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que tienen una comunidad muy grande de India. Y en esa comunidad chica de Uruguay, mucha gente que venían quedaban en mismo esa comunidad. No tenían muchas interacciones, ni salida, ni yo que sé, juntadas con uruguayos y quedaban en esa misma comunidad de India. No salían afuera de eso. En mi caso, desde el principio, yo tuve, ahora mirando para atrás, creo que bastante abierta la mente. Yo iba con mucha gente que eran uruguayos en ese sentido. Sí, mi experiencia fue muy buena, que cuando precisaba algo que para un tema de idioma, la barrera de idioma, me ayudaban o daban un mano y también empecé a veces salir con ellos para hacer una juntada, una parrilla, o qué sé. Ahí también para un poco conocer la gente, la cultura, porque si siempre quedo en la misma comunidad de India, como saliendo con mismo personas, comiendo con ellos y celebrando algo con ellos. Nunca voy a conocer realmente igual si vivo en Uruguay, no voy a conocer igual la cultura, cómo se hacen las cosas la gente, hasta que integras completamente con la gente. En mi caso fue bastante bien que yo integraba y eso le daba oportunidad conocer más personas, interactuar con más personas, ya con mi poco español, lo que podía tirar algunas palabras, pero con eso conocía también algunas costumbres, culturas, puede ser hasta de comida y de la familia, lo que sea. Totalmente cierto. Lo que pasa es que a veces hay como una fricción entre si la cultura es muy distinta para lo que nosotros estamos acostumbrados y también que la gente de ese país sea más abierta a recibir o invitar, integrar gente de afuera. Sí, Por eso también te preguntaba, nosotros contigo nos ha pasado que dependiendo en qué país hemos estado viviendo, si a nosotros nos resulta más difícil por cómo son ellos y si al mismo tiempo ellos tampoco son tan abiertos con gente extraña, no tienen por qué ser extranjeros, simplemente gente extraña sí, que no conocen, por ejemplo, nos pasaba en Suecia, que a nosotros nos costaba un poco la cultura de ellos y al mismo tiempo los suecos como son más cerrados, no son gente tan abierta entre ellos mismos también, si no se conocen, si no son tan abiertos a interactuar así porque sí con otra persona extraña, entonces era muy difícil para nosotros sentirnos como más integrados dentro de una comunidad sueca. Y al final terminamos como que juntándonos más con comunidades latinas nuestras. No sé si para ti resultaba un poco así o si fue siempre sencillo poder integrarte en lo que era la cultura y la sociedad uruguaya. no, de parte de uruguayos y uruguayas, no tuve mucha dificultad porque yo sentí que siempre están dispuestos de integrar en una fiesta, una juntada o una salida, lo que sea. En ese sentido, nunca sentí discriminado. Pero sí, estoy de acuerdo. Como vos decías, mucha gente también para comodidad, como hay muchos de India que vienen acá. Si preguntas si conocen Uruguay como turistas, viviendo en Uruguay conocen más como turistas, porque nunca están abiertos a ir o hacer algo con uruguayos. Eso por su comodidad, ¿no? También por la idioma, que siempre vas a hacer una barrera hasta que vos tomas como un desafío, bueno, lo poco que voy a hablar, igual voy a hablar, yo qué sé, manejar ese tema. Sí, Porque sí. yo había visto, vienen algunos que quedaron acá 2, 3 años, pero nunca integraron en la sociedad uruguaya, como en su cosa, su trabajo, después todo entre la comunidad misma, sin ir afuera de eso. Así que vos seguís como sus mismos costumbres, culturas, y rituales, festivales, o qué sé, todo mismo. Así que vos vivís en un país distinto, pero seguís
con su propio culturas y rituales, todo. Sí, sí, como que manteniéndose, uno diría, en el gueto, como a veces se llama. Sí, Y para ti, por ejemplo, que te chocaron cosas como eso, el saludo más informal entre mujeres y hombres, y no me acuerdo ahora qué más me habías dicho que te había chocado al principio. Una duda que tengo es, viniendo de India, que India tiene muchos sabores y mucha comida muy diversa, preparaciones muy elaboradas, ¿cómo fue al principio para ti el tema comida aquí? Tanto para poder prepararte tus platos, que sé que no era tan fácil, como la comida uruguaya en su momento. ¿Cuál fue la primera impresión que te generó? sí, los choques, obviamente, primero que viene en mente es la idioma, porque alguien si así enfrente puede hablarme, no entendí nada, ¿qué me dijo? ¿Qué está preguntando? No entendí, no sé qué hacer, mirar para alrededor o no sé qué hacer, Sí, ¿viste? sí. La idioma siempre fue como una barrera principal y creo que es la clave para adaptarse a un lugar donde ese idioma es distinto, porque sin comunicación es muy difícil llevar bien o adaptar o hacer cualquier cosa. Así que la primera era idioma y después sí, la comida, la diferencia gastronomía que tiene Uruguay con India es bastante, no solo por sabores o especias, India también tiene un diverso gastronomía, un menú de platos que nunca terminan y la manera de preparar y todo eso es muy distinto que Uruguay. Así que la comida fue una de las primeras cosas que sí me chocaron y me costó también para adaptarse. Y hablando de comida también, Uruguay no tiene mucha cultura de comida callejera. En India es muy común, no sé si es bueno o no, pero es muy común, comida callejera. Vos vas a cualquier lado lleno de comida callejera. Uruguay no es muy común, aparte de unos que venden hamburguesas, no es común comida callejera lleno así como un feria. Eso sí, lo que me hizo es empecé a cocinar yo, porque antes yo no cocinaba en India cuando vivía en sur de India, que comentó un poco ahí que sur de India es muy distinto de mi parte, Orissa, y la idioma es distinto, comida es distinto, todo era distinto, así que era un pequeño país distinto adentro de India mismo. Ahí yo tenía un cocinero que cocinaba para nosotros porque la comida afuera no era lo que nosotros comíamos. En Uruguay no tuve esa oportunidad, empecé a cocinar yo con cosas básicas, arroz con lentejas, arroz con tal cosa. Y con tiempo creo que empecé por necesidad de comida india y después ahora lo que pienso, me gusta cocinar. Yo cocino comida muy elaborada, no solo India, pero India, uruguaya, lo que sea, comida china, todo cocino. Ahora es uno de mi gusto para cocinar comida elaborada. Pero fue un poco difícil adaptarse a la comida de Uruguay. ¿Sufriste mucho la falta de ingredientes al principio hasta que encontraste las tiendas indicadas? Sí, eso era uno de los desafíos que no había ese ingredientes, más que nada todo tipo de especias de India. En ese momento, 2015, 16 por ahí, había unas tiendas que vendían algunas cosas, no todos, pero hoy en día creo que por un tema de inmigración, no solo de India, otra parte de América también en Uruguay, hay muchos más lugares donde vos podés conseguir las especias. ¿Y las comidas uruguayas, como que te costó agarrarle el gustito? ¿O hubieron platos que probaste y de una dijiste, pa, este plato uruguayo me encanta? ¿Cómo fue para ti el acercamiento a la gastronomía de Uruguay? Lo de gastronomía, creo que lo que me gustó y todavía me encanta es milanesa. Eso sí, me encantó. Sí, Y después un clásico. hamburguesa, eso había comido en India, pero en India son hamburguesa cuando dice es de pollo o puede ser vegetariano también. Y los otros platos sí no sentí muchos sabores como nosotros estamos acostumbrados de y en todos los platos, ajo, jengibre, todas las especias y eso, vos cuando comes un plato, no sé, ravioles con algo, es como, pero eso no tiene gusto de nada. Sí es comida, pero no tiene gusto de nada. Ahí, como poco a poco, creo que ya quedé adaptando, ahora puedo valorar los platos uruguayos también. De la parte de la India de donde sos tú, ¿los platos suelen ser picantes? Sí, no es del región que es más picante, pero sí, comparado a Uruguay, sí. Pero tiene otras regiones de India
que es mucho más picante. Pero, por ejemplo, eso yo digo de mi nivel de picante, que eso soy de India, pero si para un uruguayo si pregunta si picante, voy a decir que sí, bastante picante. No pueden. Si alguien no está acostumbrado, Eso mismo, la comida uruguaya no tiene nada de picante. No sé si para ti también era como algo molesto eso, porque hay indios que, me acuerdo compañeros que tenía Diego, que le decían, no, yo si no tiene picante la comida, no me gusta, tengo que ponerle picante. No sé si a ti al principio te pasaba lo mismo. no, yo no soy mucho de picante porque en mi casa y en mi región no usaban muy picante, pero tenían otros lugares, como cuando yo trabajé en India, en sur de India, era mucho más picante y no podía comer yo esas comidas porque era mucho para mí. Por eso yo nunca fui de mucho picante, pero igual yo sentía que falta sabores, como, pero esto falta algo, no siento gusto de mucho de nada. Y también Igual no no me quiero es, imaginar cómo debe ser. nosotros No, digo, usamos porque también... si para vos son muy picantes algunos platos indios, no me quiero imaginar para un paladar uruguayo lo que debe Ah, ser no, eso. eso te aprende fuego de verdad, literal. Pero esos platos tienen que ver también la tema, hay regiones de India, por ejemplo, en oeste de India, que es Rajasthan, desierto, ahí usan bastante picante. En parte sur de India, unos estados también, esos están acostumbrados muy picante. Y yo me acuerdo cuando viajamos a India con Jessica y yo pedía platos que en general lleva crema doble, cajú, ese tipo de cosas en la salsa que no son picantes, pero igual se ponían en el sur de India como 5 o 6 chilis, todo cortado, vos ves flotando todo el chili, pero yo le digo, pero sin picante. Ah, eso no tiene picante, pero yo veo los chiles. Ah, eso no es nada. No, por favor, cámbialo, sacalo todo. Cuando vos decís poco picante o algo, igual te ponen algo que te quema, así que decís sin picante, cero picante, sácamelo totales. Y ahora que ya llevas hace como 6 años en Uruguay, además de la milanesa, ¿hay algún otro plato uruguayo que esté entre tus favoritos? Platos uruguayos, en realidad, milanesa, chivito, esa cosa sí me gustan. Después no soy muy fan de los pasta y eso. Pues eso es un tema personal, no me gusta tanto. Yo como algunos me gustan, Ah, algunos no, pero no soy muy fan. Y otro, los pizzas, hamburguesas, creo que no es una comida típica de Uruguay, por eso no lo nombré, pero eso también me gusta, pero no lo nombré porque creo que no es una comida muy típica o particular de Uruguay. es que te falta la raíz italiana que tenemos intrínseca a los uruguayos, por la que amamos la pasta. Y entonces, después de tanto tiempo viviendo en Uruguay, o igual aunque hayas cambiado, capaz que al principio habían costumbres que no te gustaban porque te chocaban, pero después las adaptaste y hoy en día para ti son normales. ¿Cuáles dirías que son las cosas que menos, las costumbres que menos te gustaban o menos te gustan, pueden seguir no gustándote de Uruguay? ¿Y cuáles son las que más te gustan? Cosas que capaz que no suceden en India, pero son costumbres en Uruguay y que sí te gustan o no, o al revés, que no te gustan. Sí, la cosa que, entre las cosas que chocaron, aparte de idioma, comida, después también un poco las relaciones interpersonal o digamos la manera como relaciones personales entre familiares, que no voy a poner bueno o malo, pero por ejemplo con padres o mayores acá es muy abierta, que no es en India es un poco más respetuoso, un poquito formal, siempre se va en ese lado. Y la cosa que más me gusta, bueno, lo que sea distinta, la, la gente es muy amigable, es fácil de hacer amigos, si vos está abierta, con una mente abierta. Comida, obviamente, después de tanto tiempo igual, aparte de unos platos, yo elegiría comida india, que extraño. Está bien. Pero aparte del sabor, yo creo que parrilla es una buena cosa, no para comida solo, pero para la junta, para integrar la gente, porque vos haces una parrilla, capaz que invitas a Diego, Diego invitas a mí, ahí conozco a vos, y así conocer más personas, hacer una integración social, es una buena excusa, ¿no? Parrilla, hacer parrilla. Eso sí, me gusta la idea de parrilla. Y después, como decía, los relaciones interpersonal no tienen muchos tabúes en Uruguay, son más abiertas las conversaciones, aunque sea con familiares, con mayores, con madres, padres, lo que sea. Y
Sí, otra cosa que el rol del mujer y la igualdad, digamos, hoy en día está en todo el mundo, igualdad, mujeres y eso. Pero Uruguay lo que vi que es bastante Seban en práctica, que eso en India está, en las ciudades grandes sí hay, pero si vos vas a pueblos o otros lugares no hay eso. Y creo que eso es algo que falta en India y podría mejorar bastante en ese sentido. Y después por la tema laboral que yo conocí, las leyes laborales son muy fuertes, que se siguen las leyes y tema de ese como salario aguinaldo, vacacional y tema de vacaciones es mucho mejor implementado o las leyes son muy fuertes comparado a India. En India leyes laborales hay, pero no es mismo nivel que Uruguay y también un tema es que existen leyes, otro tema es que como en la sociedad la gente sigue o usan o respetan. A mí siempre me dio la sensación que como también en India es mucha más gente y hay muchísima más competencia, quizás aunque haya leyes laborales, al haber tanta competencia, la gente prefiere omitir sus derechos con tal de quedar bien frente a la empresa y quedarse en ese puesto en vez de que quede el otro y que eso tampoco ayuda. No sé si Sí, es un así o... poco así, pero el tema es después cuando vos tenés algún problema y no vas a tener el mismo apoyo de parte del gobierno legal o la sociedad misma que vos puedes tener en Uruguay. Y otra duda que quería preguntarte con respecto a las diferencias, capaz que me decís que no, ¿no te llamó la atención el tema de la religión, Sí, viniendo de yo- India donde hay tantas religiones y que acá en Uruguay, bueno, acá, ahora no estoy yo en Uruguay, pero que en Uruguay, por más que sí tenés gente creyente, pero es un estado laico y mayoritariamente la mayoría de la gente no expresa mucho su religiosidad. No, esto era, capaz que no le dije, pero es otro punto que más me gusta, de diferencia entre India y Uruguay, es el país laico, que hay religiones, pero no se mete en religión adentro del legal, gobierno, esto, otro, todo, y no son muy creyentes, como no se va esa idea de religión fuerte, porque practicar su religión, tener la libertad, sí está bueno, pero después cuando lleva la religión a otro nivel, que ya es una locura, eso también te trae muchos problemas. Muchos problemas en India, bueno, son controversiales, ¿viste? Pero están a raíz de la religión. Muchos problemas puede ser política, social, legal, hasta todo. Eso, el raíz cuando vos ves es el religión mismo. Esa, una de las cosas sí, lo que noté, yo en mi mente pensaba que como Uruguay, un país de América, digamos, debe ser todo mundo católico y eso, pero después me da cuenta que acá no es un tema tan fuerte que vos sí, sí o sí tenés que tener religión. En India es si vos practicas o no, tenés que tener una religión sí o sí. Es como tenés un nombre, sí tenés una religión. ¿Cómo que no? Acá vos tenés religión, no, no tengo. Además, en muchos lugares los formularios que son oficiales, papeles, cuando haces algún trámite, hay un parte que dice religión y no tenés ninguno la opción. Vos tenés las religiones listado, pero no tenés la opción ninguno o ateo, no tenés la opción. Tenés, no sé, 5 religiones, vos tenés que poner uno que será. Es como tan fundamental religión está en sociedad. Sí, además cuando fuimos, algunos preguntaron Jessica religiones, ella no tiene. La gente es tan fundamental en India. Si vos decís no tengo religión, es como decir no tengo cabeza. ¿Cómo que no tenés religión? Sí, debe tener que tener. Tu padre no tenía religión, entonces vos sos mismo religión. Es como tan básico. Es difícil entender que uno no puede tener religión. Es una cosa que como no puede tener. Sí, me parece súper fuerte. Igual voy a quebrar una lanza por India porque no sucede solo en India. Hay un montón de países y no solo países orientales, también de Occidente, mismo inclusive dentro de Europa, que les resulta rarísimo a veces cuando les decís que no tenés una religión. Es como que no les machea. Sí. Al final como que preferís decir, ah, bueno, sí, no sé, soy agnóstico, o decís, sí, soy cristiano por defecto, para que se queden tranquilos, y en realidad es eso, para que no,
No les da un cortocircuito. Sí, yo en muchos lugares cuando preguntaban yo decía católico, Jessica es católica, hasta ella no le gustaba porque ella no tiene, pero ahora para explicar a alguien que no tiene y dar la explicación, no puedo, todo el mundo decir católico, chao, ya está, para que queden Sí, contentos. sí, al final les decís, "Va, me ahorro saliva". Y respecto a la seguridad, viniendo de India, ¿cómo te sentís en Uruguay? ¿Cómo te sentías cuando recién llegaste y cómo te sentís hoy en día? Respeto a seguridad creo que es un tema muy particular porque como todos los países, todos los lugares, ciudades, hay zonas que son más seguros, hay zonas que son menos seguros. Igual en Uruguay, por lo menos en principio, nunca sentía mucho inseguridad. Puede ser por varias razones. Uno, que no es un tema mayor la seguridad en Uruguay. Otro, que yo no salía todos los días o lugares desconocidos mucho en Uruguay o lugares que puede correr un peligro, que es más inseguro, no salía mucho. En una zona es más seguro donde vivía, pero hoy en día, viviendo en Uruguay bastante años, creo que hay lugares para mejorar la seguridad en Uruguay. La tema de ese rapiñas, que vos estás sacando plata y caminas 2 cuadras de tu casa, se roban la plata. Esa cosa sigue existiendo. Antes no sentía mucho, como ahora viviendo, como haciendo cosas como ser un uruguayo, siento que sí hay lugares para mejorar seguridad. Si lo comparás con India, decís que en materia de seguridad estamos mejor que India, peor que India, Yo, en iguales. general, si pongo así en general, creo que es mejor que India, pero de nuevo, no es muy difícil comparar esas cosas porque India también, si vos vas a un pueblo que puede ser como Minas de Uruguay, es bastante seguro. Después, si vos vas a una ciudad como Nueva Delhi, hay partes que están bien porque son turísticos, son zonas que viven todos los ministros y eso está bastante seguro. Hay zonas en mismo ciudad que nadie te recomendaría que vos puedes ir. Hasta en día no te recomendaría que anda ahí caminando, no sé, 4 cuadras. Hay zonas así. Pero en Claro. general, si así de arriba decir, creo que sí es un poco mejor acá en Uruguay. Y si solo te ibas a quedar 2, 3 años en Uruguay, ¿qué fue lo que al final te hizo decidirte a quedarte a vivir fijo? Bueno, encontré mi esposa, digamos, ahora es mi esposa. No, ahí yo venía para 2 años, tres, pero me gustó el lugar, la tranquilidad, viniendo de un país que es muy grande y yo estuve viviendo en Chennai, uno de los metrópolis de India, en el sur, y comparado a Chennai, como eso, Montevideo es una ciudad bastante chico, pero me gustaba esa tranquilidad, menos tránsito, menos polución, menos todo, ¿viste? El tiempo que llevaba para ir a oficina. Eso te suma para vida diaria, una cosa, otra cosa suma, y me gustaba el lugar y después conocí a Jessica y ahí, bueno, y hablábamos y eso, si juntábamos y quedamos juntos, hay que elegir en un lugar, será India o Uruguay o un tercer lugar. Pensaban, bueno, tercer lugar porque si puede ser uno de esos, pero para ella India va a ser mucho más difícil adaptar que para mí a Uruguay. Y por esas razones O después, sea, te compró el pues amor eso, y la paz de en Uruguay. resumen, sí, un paz, tranquilidad de Uruguay y el amor. Y el mate no, nunca le, o sea, supongo que lo has probado, pero nunca le agarraste cariño al mate, esa parte de Uruguay, no. No, mate lo probé, varias veces lo probé. No es algo que me fascina o que yo agarraría como costumbre para tomar mate. Estoy ahí, alguien me ofrece, no digo que no, lo tomo, pero no es algo que yo haría, bueno, voy a tomar mate. ¿Cómo se tomó tu familia la noticia de que te ibas a quedar fijo en Uruguay y además con una pareja uruguaya? Bueno, había reacciones mezcladas y algunos miembros de la familia desde el principio tomaron como, estaban emocionados, tomaron positivo, apoyaron desde el principio. Y naturalmente, como toda la familia, había distintas opiniones, perspectivas y algunos estaban sorprendidos bastante, si esa es la palabra, sorprendido, y tenían varias preguntas porque era una combinación de dos culturas muy distintas. Para ellos era difícil a entender cómo puede convivir con alguien que es de distinto país, idioma, cultura, religión, todo. Pero creo que durante el tiempo, a lo largo del
todos estos años, al final sí, casi todos están contentos, se apreciaron cuando fuimos a India también, Jessica pasó re bien y como ahora siente parte de la familia. Después de conocer en persona también le da un poco cambio, porque antes ellos tienen una percepción que, porque ellos no estaban acá, tienen su percepción de una persona de Uruguay que puede ser, no es verdad. Así cuando conocieron en persona y cambió un poco el viaje a India. Ahora sí creo que están bastante tranquilos. Yo también estoy muy agradecido que como tomaron y todo el apoyo durante todo ese tiempo, porque no era un paso, un camino fácil. Claro, fueron bastante abiertos a pesar de que eso, no solo de que era extranjera, sino que no, por lo que decís vos, en India la religión es muy, muy importante y era obvio que ella no sé qué religión profesan en tu familia, pero no iba a profesar esa religión y que no se iban a mudar a India, también otra gran cosa. Eso fueron abiertos por lo que decís, no tuvieron inconveniente. Sí. No, eso, algunos estaban abiertos, otros llevó un poco tiempo, pues par de años para entender un poco, porque no es solo qué religión tiene, las preguntas que venían, por ejemplo, bueno, si nosotros lo que hacemos, los festivales, eso, Diwali, eso no conoce ese festival, ¿cómo vas a hacer? Porque cada festival, cada ocasión especial tiene sus propios rituales en India, que algunos debido a la religión, otros como más cultural, no tienen nada que ver con religión, pero son costumbres, son rituales que hacemos. Bueno, esa no conoce eso, eso no conoce tal, es como todo desconocido. Es un territorio que no sabe mucho del costumbre, de las culturas, eso era más difícil para. Igual tampoco es excluyente, porque hasta cuando yo estaba allá en Uruguay, la comunidad india que había, que supongo que lo siguen haciendo, festejaban el Diwali y otros eventos. No sé si tendrán algún grupito ahí y eran bastante abiertos a que los uruguayos nos sumáramos. O sea, no es que estaban solo cerrados ustedes y festejaban solo entre ustedes el Diwali, sino que estaban abiertos a que gente de fuera del grupo entrara y fuera con ustedes a la Rambla, a tirar fuegos artificiales, a, no sé, después ir a la casa de alguno de ustedes a compartir comida. No, en ese sentido está muy acá en comunidad india en Uruguay cuando hacen algunos festivales. Diwali, que es el festival principal de algunas partes de India, no para todos es el festival más grande. Cuando celebraban, por eso invitaban los uruguayos también, para conocer un poco qué es, cómo celebramos y, como vos dijiste, la comida típica, los rituales o cosas que hacemos. Y eso sí, en ese sentido, sí están bastante abierto la gente de India y también para que conocen otros nosotros como celebramos, pero sí hay una pequeña diferencia, uno que una comunidad en otro país está haciendo una celebración, otro es que cuando vos tenés que hacer algo en tu casa, Ah, claro. que tenés que seguir algunas, digamos, reglas o hacer unos rituales muy específicas y vos no sabés cómo hacer o nunca había hecho, no sé qué significa todo ese tema, pero sí, ese viaje a India ayudó bastante también para conocer que no es como de otro planeta. Si explicas un poco qué es eso otro, puede gustar o no puede gustar, pero por lo menos se sabe de qué se trata. Sí, sí, yo me acuerdo que para el casamiento tuyo, que con suerte cuando Diego edite esto para YouTube, le ponga algunas imágenes del casamiento de ustedes, hicieron muchas cosas que eran parte de las tradiciones de tu familia, o sea, de la cultura de tu familia, y Jess iba haciendo todo muy bonito y perfecto, y no, yo no entiendo nada del tema, pero para mí estaba haciendo todas cosas muy extravagantes a mis ojos, y le salían súper bien, y se veía muy bonita ella y tú también. Estaban increíbles, de película de... Bueno, Sí, sí, de gracias. película de Aladino. Sí, no, la gente de acá de Uruguay le gustó mucho esa fiesta de casamiento, esa propuesta distinta y también era una oportunidad para mí, para un poco mostrar cómo es lo de India, porque muchos acá también, como nosotros de allá, no conocemos mucho a Uruguay, si saben por fútbol, por alguna cosa. Y de acá también de Uruguay, algunos conocen, bueno, India por una o dos cosas, pero no conocen mucho qué es India, la cultura. Era una buena oportunidad para que vean un poco
las costumbres de India, como es distinto. Quiero preguntarte por si hay gente interesada, después de escuchar esta entrevista, en interiorizarse un poco más con las costumbres o la cultura de India o conocer gente de la comunidad de India en Uruguay. ¿Hay algún grupo que tengan de Facebook o de WhatsApp o de alguna otra red social donde se puedan poner en contacto o ver si hay algún evento y que ustedes lo compartan ahí o no? Sí, hay un grupo en Facebook que después te puedo pasar el link. Hay el Comunidad de India en Uruguay, se llama así, que ahí está todo lo que están en Uruguay, la comunidad, ahí se pasan los posts con algunos eventos, algunas ocasiones donde celebran algunos festivales de India en Uruguay. Y también a veces la embajada de India se hace como algunos shows de los danzas de India, unos festivales y todas esas celebraciones se invitan también la embajada. Lo que pasa acá en Uruguay, capaz que no es tanto como la embajada físicamente, está en Argentina, pero siguiendo en la página de embajada también esos pasan muchas veces algunos programas, fiestas y danzas que ir haciendo de India. Genial, después te voy a pedir sí que me pases bien el nombre y lo dejo abajo en la descripción para la gente que esté interesada. Sí, Lo otro que quiero preguntarte, que me da curiosidad, porque usualmente la gente no se muda a Uruguay y si se mudan suelen ser otros latinos, entonces como muchas veces son países parte del Mercosur, es más sencillo mudarte y el tema del papeleo. ¿Cómo fue para ti, como extranjero no latino, los papeles para poder ser residente de Uruguay? ¿Te pareció sencillo, fácil, difícil, lento, rápido? no tengo tampoco mucha experiencia para comparar distintos países, pero en general puedo decir que no es un proceso difícil y no lleva mucho tiempo, porque acá cuando llegas el proceso es bastante simple, digamos, comparado a otros países cuando vos quieres iniciar el residencia. En Uruguay es bastante simple, está online mayoría de las cosas, que es el requerimiento, esto, otro, tenés que pedir cita, ir para la oficina ahí con los papeles, ahí inicias el trámite, primero te van a dar una cédula que es provisoria, mientras vos inicias el residencia y cumplir el residencia con papeles como los de mostrar los sueldos o que tenés un ingreso en Uruguay para vivir y algunos servicios en tu nombre y después certificado de buena conducta, partido de nacimiento. Con esas cosas a iniciarse el residencia, creo que lleva como un año y pico para terminar. Cuando se dan la residencia, ahí puede tener cédula con residencia y después ya viviendo en el país más de 5 años, pueden empezar el trámite de ciudadanía. Y ningún trámite encontré difícil o algo que queda trancado, que piden mucha cosa, no podría seguir. Era bastante fácil para mí. Digamos que la cédula uruguaya casi que te la tiraron por la cabeza cuando fuiste Ah, a tampoco pedirla. era así. No, en primer lugar, como te comentaba, la empresa ayudó un poco con unos de parte de recursos humanos que ayudaban a ir a hacer el trámite porque ahí no hablaba español. Pero si hablas español, no creo que vas a resultar difícil a alguien. Sin español, capaz que precisa asistencia de alguien que pueda por lo menos hablar español para facilitar ese trámite. Desde que llegaste y deciste que ibas a vivir en Uruguay, ya al año tuviste la cédula. No, la cédula en creo que menos de un mes, porque para cédula no precisa mucha cosa. Como Ah, yo ok, venía wow. ya con trabajo y yo tenía ya el contrato de trabajo, tenía la visa con que vine a Uruguay y mostrando el contrato de vivienda donde vivía, alquilaba el apartamento. Con todo este papeles ya podía pedir cédula que es provisorio, que vence cada un año. Ahí mientras tengas esa cédula provisoria y puedas hacer el proceso de residencia, terminando residencia van a dar la cédula que dura 3 años. Ah, ok, perfecto. Si querés para cerrar, contanos a quién le recomendarías Uruguay según los intereses que tengan. Bueno, lo que están buscando un país tranquilo, lo que buscan paz y como menos ese ruidos de metrópoli, lo que gustan un vida más tranquilo y seguro es Uruguay, sí. O también por tema de educación Entonces, o como educación gratis y salud, en toda esa manera creo que puedo recomendar. ¿tú se lo recomendás a tus amigos?
de India? Decís, ah, venite a Uruguay a vivir, está genial. Sí, yo había recomendado, lo que resulta de India queda muy lejos. Es Sí, esto es como verdad. lo que están, muchos de mis amigos están afuera, pero mayoría teniendo igual en Estados Unidos, Canadá o algún parte de Europa, es un vuelo para llegar a India. De Uruguay es como tres, cuatro vuelos, eso que resulta más difícil siempre. Claro. Bueno, genial, muchísimas gracias, Amit. La verdad que espero que haya resultado útil a muchas personas para saber cómo se siente la gente cuando migra a Uruguay, que no es normal. Y a ver si después hago una parte 2 con Jess, que también me encantaría entrevistarla. Sí, eso puede hacer también, esa puede dar su perspectiva, como yo adapté acá y también como esa adaptó, esa visitó India como turista, ¿no? Pero igual quedamos 4 meses, así que Sí, es con tu bastante familia tiempo. también. Además, viviendo con mi familia, no es mismo si vos vas, quedas en un hotel 3 meses. Sí, Esa sí, sí. fue bastante con mi familia, visitamos muchos de nuestros familiares y relativos, después mis amigos, y vio algunos casamientos y todos los rituales de parte de casamiento de otra perspectiva, así que puede ser interesante, eso sí. Sí, yo quiero hacer la parte de ir a ver el casamiento en persona. A ver cuándo se van a India y se casan en India. Y estamos ahí con Diego para verlo. Bueno, muchísimas gracias, Amit. Chao. Bueno, muchas gracias. Nos Hasta hablamos. luego. Chao, chao. Y por aquí se terminó la entrevista, se me hizo un poquito larga. Lo que pasa es que tenía muchas preguntas y muchas dudas. De hecho, me quedé con más cosas que quería preguntarle y que comentara, que me da mucha curiosidad saberlo desde el punto de vista de cómo se ha sentido él o cómo lo experimentó. Pero bueno, no quería alargarlo más. Quizás ya fue demasiado una hora. Como pueden ver, Amit es más uruguayo que la mitad de los uruguayos. Habla como un uruguayo más, amo. Y para quienes estén interesados en arrimarse a la comunidad de indios que hay en este momento en Uruguay, dejo abajo los links de las páginas que me dijo él. Ya saben que si les gustó el episodio, agradecemos que nos dejen una estrellita, un like, lo que sea que pueda ser demostración de positivismo al algoritmo, así nos ayudan. También nos pueden ayudar colaborando con un cafecito, una birrita, dejamos el link abajo, o simplemente siguiéndonos en nuestras redes sociales o en la página web nuestra, jerryviaja.com. En todos lados estamos igual, jerryviaja.com o Jerry secas. Cualquier otro tema que les interese, del que hablemos, o de personas que podrían aportar para que los entrevistemos, estamos más que abiertos a que nos escriban a hola@jerryviaja.com y nos compartan cualquier sugerencia, inquietud, crítica constructiva, por favor, no haters mala onda. Y eso, que tengan muy buen día. Hasta luego.